actos revolucionarios han llevado a acontecimientos de los cuales muestran su inconformidad, puesto que los derechos humanos siempre han marcado desigualdad entre las personas. Lo que los seres humanos siempre buscan en los derechos humanos es la libertad y la igualdad. En el caso de la antigua Roma existía el jus civili, existía el jus gentium, pero siempre había ese grado de desigualdad, porque el jus civili era para los nacidos en Roma, es decir, un derecho aplicable a todos los que nacían en el Imperio Romano, y el jus gentium era aplicado para todas aquellas personas transeúntes o que en algún momento no eran de origen romano, marcando entonces una desigualdad entre personas. Esto ha existido desde siempre y es por eso la lucha de los seres humanos para consagrar en un cuerpo escrito, en un cuerpo normativo, esos logros que por años en algún momento han luchado para poder alcanzar. En el caso de las fuentes del derecho humano, tenemos que irnos entonces a la etimología de lo que en algún momento significa el término fuente. Y se dice que el término fuente proviene del latín fontis, que significa fuente, manantial o origen. El diccionario de la Real Academia Española le da una connotación más amplia en cuanto a crear una frase de lo que es el latín fontis, e indica que fontis significa manantial de agua que brota de la tierra. Indistintamente con la connotación que la Real Academia Española le da al término fontis, o bien sabiendo el significado de estos términos, que es manantial, origen o fuente, lo que se nos viene a la mente es de que si una fuente, un manantial, un origen existe, es porque de ahí nace, de ahí crece, de ahí emana, de ahí es donde existe algo. Y en este caso sería la existencia de los derechos humanos. Entonces se dice que el término fuente del derecho designa todo lo que va a contribuir o todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Fuentes entonces son lo que ha servido para inspirar, lo que ha contribuido y lo que seguirá contribuyendo para crear ese conjunto de normas escritas, normas de carácter jurídico. Sin embargo, las normas de carácter jurídico han sido inspiradas por normas de carácter religiosas y normas de carácter moral que han existido desde siempre. Muchas de ellas que no han sido plasmadas por escrito, pero que en algún momento existen y que el legislador ha utilizado como base para poder crear un cuerpo normativo específico. En el caso de las fuentes de carácter religioso, hablando ya de época histórica, ustedes saben de la existencia de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no tienen nada que ver con las reglas de normas jurídicas. Sin embargo, son normas de carácter religioso que han inspirado para la creación de esas normas de carácter jurídico. Entre esas normativas religiosa, entre esos 10 mandamientos, podemos hacer mención al mandamiento de no matar, de no robar, de amar al prójimo como a sí mismo, entre otros. La intención en aquel entonces, cuando fueron creados esos mandamientos, era mantener esa armonía entre los seres humanos. Los derechos humanos, eso es lo que buscan también. Ese derecho que tiene toda persona, pero también debe de saber ese sujeto, ese ser humano, que ese derecho va a terminar cuando empieza el derecho de otro. La intención de los derechos es siempre mantener una armonía, es mantener siempre una buena convivencia entre seres humanos. Es por ello que para el estudio de las fuentes de los derechos humanos tenemos que analizarlo desde la perspectiva de las fuentes históricas, de las fuentes reales o materiales
y de las fuentes formales. Las fuentes formales, que vienen siendo las últimas que vamos a explicar, pues vienen siendo aquellas que tienen que pasar por todo un proceso legislativo, puesto que es el Congreso de la República el que las crea. Muchos de ustedes podrán decir que en pleno siglo XXI, ¿en qué nos puede servir o interesar aquellas fuentes históricas que existieron en su momento? ¿En qué nos puede aportar o ayudar las fuentes reales o materiales si sabemos que el Congreso de la República es el que crea las normas y las plasma en un documento escrito de carácter general de observancia obligatoria, puesto que es un derecho vigente y positivo? Lo importante y la importancia de las fuentes históricas es porque estas son todos aquellos documentos que sirven de base o sustento para la creación de las normas. Hablar de fuentes históricas nos estamos refiriendo a todos aquellos grabados, inscripciones, papiros que sirven al legislador para la creación de una norma. De ahí, como les mencionaba, lo que viene siendo los 10 mandamientos, que son normas religiosas, pero que han inspirado al legislador para crear las normas actuales. Normas religiosas que por muchos años en algún momento han sido de conocimiento de las personas. No obstante, no solamente podemos poner de ejemplo esas normas de carácter religiosa como los 10 mandamientos, sino que también existen otros códigos, como por ejemplo el Código de Hammurabi, que hacía alusión a la famosa ley de Talión. Una ley de Talión que tenía un significado o que bien en algún momento se identificaba con la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente. En el caso de la ley de Talión, esa existió y tuvo mucha aplicabilidad bajo una justicia retributiva. ¿Qué significa esto? Pues esa justicia retributiva era donde el castigo impuesto debía de ser equivalente o idéntico al daño causado por el ofensor. Es decir, que la persona que cometía un acto o un hecho delictivo, si ésta ya había sufrido con anterioridad el daño de la persona a quien éste en algún momento se lo estaba causando, pues prácticamente quedaba exonerado de cualquier falta o delito cometido, puesto que estaba devolviendo lo que en algún momento había recibido. Era una justicia retributiva, puesto que lo que yo recibo es lo que en algún momento puedo dar. De ahí la frase de ojo por ojo, diente por diente. Si tú me hiciste algo, pues entonces yo tengo el derecho de devolverte lo mismo o en una escala superior de lo que en algún momento recibí. Realmente ahí no había una justicia, sino que ahí lo que había era una venganza. Había un derecho de poder actuar sin tener una persecución o un resultado o un efecto en donde la persona que cometiera el acto pudiera ser castigada, bajo el estándar de que estaba actuando en devolver lo que en algún momento había recibido. Sin embargo, ustedes han de saber y de recordar de que el derecho es cambiante, es dinámico, y lo que en algún momento existió pueda de que ya no exista, y si existe, pues se va a ir perfeccionando toda vez de que el derecho no se detiene. El derecho no es estático. A la presente fecha, obviamente, eso ha ido evolucionando, eso ha ido cambiando, y por no ser una aplicabilidad de derecho y justicia de manera correcta o adecuada, pues no tiene una aplicabilidad a la presente fecha. Continuando con la historia, se dice de que en el año en el año 539 antes de Cristo apareció la figura de un rey conocido como Ciro el Grande. Este Ciro el Grande se dio a conocer tras la conquista de la ciudad de Babilonia. Pero fíjense ustedes de que en la época de la monarquía y de los reinados, usualmente los reyes o monarcas cuando conquistaban una ciudad, usualmente era para explotarlos. Y cuando hablo de explotación, me refiero incluyendo también
lo que era la esclavitud. Pero en el año 539 antes de Cristo aconteció una situación completamente diferente y distinta. Es decir, que Ciro el Grande hizo algo totalmente inesperado por toda la población de ese entonces. Imagínense, nos estamos remontando al año 539 antes de Cristo. Este personaje, Ciro el Grande, lo que hizo después de conquistar la ciudad de Babilonia fue liberar a todos los esclavos y permitirles que estos volvieran a su casa. Fue un acontecimiento que dejó anonadados a todas las personas de la población, puesto que en lugar de esclavizar a los conquistados y explotarlos, lo que hizo fue que los liberó. Recuerden que en esos entonces las personas, los seres humanos sometidos a la esclavitud, eran conocidos como un objeto o como una cosa. No tenían ninguna clase de derecho, más sí el poderlos explotar. Entonces Ciro el Grande lo que realiza en el año 539 a.C. es de que libera a todos los esclavos. Y al mismo tiempo declara que la gente tenía el derecho de escoger su propia religión y declara el derecho de igualdad para todas las personas. Este acontecimiento que se dio en este año 539 a.C. es el que marca la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. Pero para que esto en algún momento no quedara solo de palabra, sino que quedara plasmado en algún lugar, Ciro el Grande, en una tablilla de arcilla, dejó establecido esos tres derechos. De ahí que probablemente algunos de ustedes han escuchado el famoso cilindro de Ciro, que ese cilindro de Ciro pues consistía en una tablilla de arcilla donde Ciro el Grande pues dejó establecido esos tres derechos humanos. La libertad de los esclavos, el derecho a escoger su propia religión las personas y el derecho de igualdad. Un acontecimiento histórico que a la presente fecha todavía en algún momento se sigue analizando, se sigue estudiando y se sigue mencionando, puesto que, como repito, fue el primer acontecimiento histórico de la Declaración de Derechos Humanos en toda la historia. Posterior a ello, pues hemos hablado de lo que es la famosa Carta Magna que se dio en 1215, en donde el rey fue sometido a una norma, fue sometido a una ley. Después de que los súbditos en algún momento se rebelaron, se organizaron, pues obligaron al rey sin tierra, Juan sin tierra, a que en algún momento pues actuara de esa manera. Posterior a ello, en el 1776 se da una declaración de independencia de los Estados Unidos que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, una declaración de los derechos de hombre y ciudadano. Este documento pues se firma en Francia y establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si se dan cuenta, y repito, los derechos humanos que siempre han luchado a los seres humanos por obtener y que queden plasmados en documento se basan a la libertad y a la igualdad. Muestra de ello que en 1948, como bien lo mencionamos la semana pasada, se dio una Declaración Universal de los Derechos Humanos como un primer documento que proclamó los 30 derechos a los que todos los seres humanos tenemos. Poco a poco, entonces, la historia nos ha ido dando a conocer esos acontecimientos remotos que han acontecido y que al legislador de la presente fecha le han servido como inspiración para dejarlos plasmados en un cuerpo normativo de manera escrita, de observancia general y de cumplimiento obligatorio para los estados. Máxime que son los estados los mayores violadores a los derechos humanos. Muestra de ello, recordarán ustedes que dijimos que en el año de 1945 pues se creó una institución conocida como las Naciones Unidas, una organización de Naciones Unidas que
se dio poco después, o que nace poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y que el propósito de la Organización de las Naciones Unidas pues era traer la paz a todas las naciones del mundo, en donde a la presente fecha 192 países son miembros de esa organización y que han firmado el Acuerdo de Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde Guatemala también es parte de ese Acuerdo de Declaración Universal. Vean entonces, entre las fuentes de los derechos humanos, pues mencionamos las fuentes históricas que son de inspiración para el legislador de la presente fecha para poder crear esos cuerpos normativos que consagran esos derechos que todas las personas en algún momento tenemos. Pero no solamente las fuentes históricas para las fuentes del derecho humano, sino que también existen las fuentes reales o materiales. Estas, a diferencia de las fuentes históricas, pues vienen siendo fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y que determinan el contenido de la misma, como los movimientos ideológicos y la necesidad de justicia. En otras palabras, en el caso de las fuentes reales o materiales, estas se dan por acontecimientos civiles, políticos, culturales, religiosos, sociales que se dan en determinada época, los cuales también le sirven al legislador para poder crear normativas, para poder reformar normativas o para hacer los ajustes o cambios correspondientes en la norma si ésta en algún momento existe. Ejemplo, les puedo mencionar un acontecimiento social, político que se dio un 20 de octubre de 1944, en donde a través de un movimiento revolucionario que se dio en nuestro país, un año después se crea una constitución de 1945 en donde consagra por primera vez el derecho al voto a las mujeres. Antes de 1945, solamente los hombres que sabían leer y escribir tenían derecho al sufragio. Las mujeres no tenían ese derecho. En la Constitución de 1945 quedó establecido que las mujeres también tienen derecho al voto, siempre y cuando sepan leer y escribir, pues tienen derecho a un voto secreto. Y aquellas personas que son analfabetas, pues también van a tener derecho a voto, pero tiene que ser un voto público. Situación que fue de inspiración para las presentes épocas, en donde todos los guatemaltecos, hablando del Estado de Guatemala, pues tenemos derecho al voto siempre y cuando estamos empadronados y ya tenemos ese derecho de ejercicio que nos lo otorga el tener más de 18 años de edad, en donde no existe ninguna clase de restricción siempre y cuando se cumple con esos requisitos. El ejemplo lo pongo para que ustedes se den cuenta que el derecho es cambiante, dinámico y se va perfeccionando y que se necesita muchas veces de acontecimientos políticos, culturales, religiosos, sociales para que existan algunos cambios o bien para que se crean determinadas normas que vengan a regular un derecho humano. Otro ejemplo, puedo en algún momento mencionarles que después de casi 40 años de consagrada la Constitución de 1985, en donde regula el derecho a elegir y ser electo, ahorita se acaba de dar un acontecimiento en el Colegio de Abogados y Notarios, que creo que ustedes están anuentes a lo que está en algún momento pasando, que estamos en época electoral para elegir representantes de la Corte de Constitucionalidad, en donde a través de una acción de amparo dejan que los criminólogos, criminalistas, ciencias afines, internacionalistas, no puedan en algún momento emitir un voto, cuando esta situación no había acontecido desde mucho tiempo, desde la promulgación de la Constitución de 1985, donde estas personas de ciencias afines que están agremiados al Colegio de Abogados y Notarios, pues tienen la obligación de pagar una cuota de colegiación, marcando una clara obligatoriedad, pero
no dándole la facultad de derecho de poder elegir. Y la Constitución claramente regula el derecho a elegir y ser electo. Este acontecimiento, que viene siendo una fuente real o material, probablemente dentro de 20, 30, 40 o 50 años, obviamente va a pasar a formar una fuente histórica de algo histórico que pasó en nuestro país. Pero estoy más que seguro que ahora que aconteció eso, todos aquellos agremiados de las ciencias afines, pues tendrán que ver qué es lo que en algún momento realizan a través de alguna iniciativa para que esa situación se regule en un cuerpo normativo y que llegado después la fecha, 5 años después que otra vez se dé un proceso electoral de esta magnitud, pues ellos sí puedan en algún momento participar. De ahí que las fuentes reales o materiales también son importantes, porque a través de este acontecimiento político gremial suscitó una situación que excluyó a un grupo de profesionales y le vedó el derecho a poder en algún momento votar. Y ese es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala de poder elegir y ser electo. Esto que aconteció y que está aconteciendo en estos días tiene que ser de inspiración para el legislador para poder crear un cuerpo normativo en donde no se vede, en donde no se violente ese derecho humano. Por eso la importancia entonces de las fuentes históricas, de las fuentes reales o materiales y de las fuentes formales. Estas fuentes formales, como bien les decía, pues vienen siendo aquellas que pasan por todo un proceso legislativo. No es que las fuentes históricas y las reales o materiales no sean importantes. Claro que lo son, puesto que ya dimos una explicación de ello. Lo que sucede es de que muchas de ellas posiblemente no quedan plasmadas en papel. Miren en el caso de lo que hizo este rey Ciro el Grande. En una tablilla de arcilla dejó establecidos esos 3 derechos. Una tablilla que bien pudo haberse quebrado, una tablilla que hubiese pudo haber perdido, y como era la única que había sido tallada por Ciro el Grande, a la hora de perderse, pues ya no había comprobante o prueba alguna de esos derechos que en algún momento este otorgó. En el caso de las fuentes formales, como pasan por todo un proceso legislativo, desde la iniciativa de ley hasta la sanción y promulgación de ella, pues no solamente existe una copia en el Congreso de la República, sino que también debe existir una copia en el Archivo General de Centroamérica. Y ahora con la tecnología, pues todos podemos accesar a través de una tablet, a través de una computadora, a través de un teléfono, si tenemos sin internet, y hacer las descargas correspondientes de las normas y ya podemos accesar a ellas. Por eso la importancia de las fuentes formales, porque estas sí, obligada y necesariamente, tienen que pasar por todo ese proceso legislativo para que sea una norma vigente, positiva y sobre todo de aplicabilidad y de observancia general. Entonces las fuentes del derecho humano lo que vienen a hacer es a inspirar al legislador para que ésta tenga una base de dónde fueron creadas, de dónde emanan, de dónde en algún momento nacen, cuál fue la razón del por qué hubo la necesidad en algún momento de documentarlo y dejarlo de manera escrita. Al mismo tiempo, al hablar de fuentes de los derechos humanos, tenemos que saber que existen fuentes internas, pero también existen fuentes internacionales, es decir, fuentes externas. Porque cuando les hablo del proceso legislativo, me estoy refiriendo a las normas de carácter internas, todas aquellas que crea el Congreso de la República, que son leyes de carácter ordinaria y que fueron creadas y elaboradas al interno del país. Pero Guatemala, el Estado guatemalteco, también se rige con normas internacionales que, si bien es cierto, no son redactadas ni elaboradas por el Estado guatemalteco, sí tienen observancia y aplicabilidad a lo interno de Guatemala. Y para ello entonces me estoy refiriendo a las normas de derecho internacional, que están conformadas por todos aquellos tratados y convenios internacionales
obviamente en materia de derechos humanos, que son acuerdos formales y vinculantes entre estados, regidos por el derecho internacional y que establecen obligaciones legales para respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, los derechos, la normativa internacional forma parte de las fuentes de los derechos humanos, puesto que estos instrumentos, ya sean universales o regionales, obligan a los Estados miembros, aquellos que suscriben esos tratados y convenios, y que los ratifican para adecuar sus leyes internas y rendir su cuenta. Una vez un Estado se suscriba a un tratado o convenio internacional y lo apruebe y lo ratifique en el Estado miembro, pues tiene la obligación de rendir cuentas y al mismo tiempo de poder ser sancionado o castigado por el incumplimiento de ese tratado o acuerdo que en algún momento ratificó. Si en dado caso ese tratado o convenio, lo que en algún momento viene a regular, no existe la normativa o la institución a lo interno del país, pues el Estado, en este caso el Estado guatemalteco, tendría que adecuar la ley interna para poder en algún momento acoplar lo que el tratado o acuerdo internacional regula para que el mismo tenga aplicabilidad en el Estado guatemalteco. Ejemplo. Sabemos nosotros que a la presente fecha, y les digo presente fecha por lo mismo que el derecho es cambiante dinámico, sabemos de que el matrimonio en personas del mismo género pues no se puede dar en Guatemala. ¿Qué pasara si en algún momento existiera un tratado o convenio internacional en donde ya hay varios países que están suscritos en el mismo y que Guatemala quisiera aprobarlo o ratificar? En primer lugar, tendría que existir una consulta popular, ¿verdad? Preguntarle a la población si ese acuerdo o tratado en algún momento quieren que tenga aplicabilidad en nuestro país. En el caso que digamos que a través de esa consulta popular los guatemaltecos estén de acuerdo, pues tendría que pasar ese acuerdo o tratado por todos los pasos de una iniciativa de ley hasta que éste en algún momento sea aprobado y ratificado para que el mismo tenga observancia en el Estado guatemalteco. Y por ende, tendría que modificarse la normativa interna para que ésta pueda en algún momento estar acorde con esa norma internacional. Ejemplo, si el artículo 78 del Código Civil regula el matrimonio, en el cual a la presente fecha establece que el matrimonio es la institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, a la hora de que Guatemala ratificara un tratado o un convenio de que se pueden casar personas del mismo género, pues habría que modificar ese artículo, ¿verdad? En donde el matrimonio, pues sí, es una institución social en donde dos personas pueden unirse, ¿verdad? Sin hacer la distinción entre un hombre y una mujer, dos personas. El derecho internacional entonces le obliga al derecho interno a acoplar su normativa a normas internacionales o bien, si en algún momento existen, a secundar las ya existentes. Lo que sí es necesario volver a aclarar es de que todo tratado o convenio internacional, hemos mencionado, que nunca es superior a la Constitución Política de la República. Y para ello es necesario la aprobación del Congreso de la República y la ratificación del Ejecutivo para que esta normativa sea de observancia general. Por eso la importancia de saber cómo es de que un tratado o convenio internacional va a tener aprobación y ratificación por Guatemala. Los pasos para poder ratificar y aprobar un tratado o convenio internacional es porque el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, quien dirige la política exterior, somete el tratado o convenio al Congreso para su aprobación. Constitucionalmente, el artículo 174 de la Constitución Política de la República regula quiénes son los órganos que tienen iniciativa de ley. Si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 174,
podemos evidenciar quiénes son los que tienen iniciativa de ley. Y entre los que tienen iniciativa de ley podemos hacer mención que tiene los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Si dijimos que una fuente del derecho humano, que viene siendo una norma de carácter internacional, tiene que ser aprobada y ratificada por el Estado guatemalteco, pues tiene que ingresar a nuestro país como una iniciativa de ley. Y en este caso es el organismo ejecutivo el que presenta ese proyecto para que sea analizado por el Congreso de la República. ¿Por qué el presidente de la República? Si dijimos que tienen iniciativa de ley, entre otros, el organismo ejecutivo, y siendo el presidente de la República la máxima autoridad del organismo ejecutivo, el artículo 183 constitucional regula cuáles son las funciones del presidente de la República. Y se dice que son funciones del presidente de la República las siguientes. Y aquí hay varios incisos. Nos vamos a ir específicamente al inciso G. El inciso G del artículo 183 constitucional nos da a conocer que el presidente de la República puede presentar proyectos de ley al Congreso de la República. Entonces, es el presidente de la República el que va a presentar el proyecto de ley al Congreso sobre el tratado o convenio internacional. Y ustedes dirán, ¿por qué se va a presentar al Congreso de la República? Puesto que el Congreso de la República, que está conformado por los diputados, parlamentarios o congresistas, pues representan el organismo legislativo. Y hemos mencionado que entre otras atribuciones que tiene el Congreso de la República, específicamente en su artículo 171, otras atribuciones del Congreso, corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar las leyes. Es entonces el Congreso de la República el que tiene la facultad de decretar leyes. Fundamentado entonces en que el presidente de la República es el que debe de pasar el proyecto al Congreso de la República para que éste lo analice, pues lo que va a hacer el Congreso de la República previo a su análisis en 3 lecturas, lo va a someter a una comisión específica que está a lo interno siempre del Congreso para poder obtener lo que es un dictamen o análisis correspondiente. Veamos entonces. Remitido el proyecto de tratado o convenio al Congreso para su aprobación, lo que va a hacer el Congreso de la República es que lo va a enviar a la Comisión de Relaciones Exteriores para que esta comisión emita un dictamen técnico o legal sobre la viabilidad o no del contenido del tratado o convenio internacional. Eso es lo primero que va a hacer el Congreso de la República después de haber recepcionado el proyecto que el Ejecutivo envía. Enviarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis técnico y legal. Una vez obtenido entonces el dictamen técnico o legal de esta comisión, pues en 3 lecturas en el Pleno del Congreso deberá de conocerse el contenido del Tratado o Convenio Internacional. Hay una excepción a la regla. Si en el caso de que el convenio o tratado internacional sea de urgencia nacional, pues no va a ser sometido a las 3 lecturas. De lo contrario, si no es de urgencia nacional, pues se va a discutir en el Pleno del Congreso en 3 sesiones diferentes para que los congresistas con mayoría absoluta pues le den el ok o la aprobación correspondiente. Si se dan cuenta, estas son las etapas que lleva todo proyecto de iniciativa de ley en el Congreso de la República para que sea ley de observancia general. Una vez entonces el proyecto de
tratado o convenio internacional debidamente discutido en 3 sesiones diferentes por el Pleno del Congreso de la República, este va a aprobar el mismo. Es decir, que el Congreso emite un decreto legislativo. Esto ya vimos con base a que el Congreso tiene la potestad de emitir decretos. Y posteriormente a la autorización, el Ejecutivo va a ratificar el convenio. Ojo y oído y atención con esto. El Congreso es el que aprueba y el Ejecutivo es el que ratifica. Son dos cosas distintas. La aprobación es por conducto del Congreso de la República y la ratificación por el presidente de la República. Escucho a Sergio que tiene levantado su manita. Por favor, Sergio. Hola, licenciado, mucho gusto saludarle. Gracias por darme la oportunidad. Tengo una duda, hablando de los tratados, acuerdos y convenios internacionales. Cuando un país viola o no cumple lo que se estableció como pacto entre ellos mismos, en este caso, ¿cuál sería la penalización que le dan al Estado y quién sería el responsable de su incumplimiento? Es sancionado el Estado de Guatemala, que de hecho esto lo vamos a ver dentro de un mes más o menos. Es sancionado, es castigado y existen varias sanciones de las cuales en algún momento se les puede aplicar. Una de ellas viene siendo la sanción de carácter pecuniario, ¿verdad? En algún momento un castigo sancionatorio económico que en algún momento se le coloca al Estado miembro por el incumplimiento del mismo. O bien la expulsión que en algún momento el Estado va a tener de ya no formar parte de esa comisión que en algún momento forma parte de los demás Estados miembros por el incumplimiento del mismo. Y puede en algún momento haber otras situaciones de las cuales ya no se van directamente contra el Estado guatemalteco, sino que contra los guatemaltecos como tal. La prohibición en algún momento de ciertos funcionarios, ciertos empleados, ciertas personas específicas de no poder entrar al Estado miembro, al Estado específico, al país específico por tener determinada prohibición. Sí, gracias, licenciado, porque fíjese que yo preguntaba de esto por qué razón me llama la atención las acciones que se toman legalmente en el Estado que violó la norma contra las personas que por negligencia no tomaron las medidas precautorias ahí sí que para dejar de cumplir, ¿verdad? Entonces ellas les aperturarían acá alguna cabeza de proceso por incumplimiento y responsabilidad, porque el Ah, Estado lo somos todos, ¿verdad? exacto, sí. Ah, definitivamente. Todo acto, como bien dice el dicho, toda acción pues tiene un efecto, ¿verdad? Está la ley de causa y efecto. Recordemos de que los funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo incurren en responsabilidades de tipo civil, de tipo penal, de tipo administrativo y de tipo disciplinario a lo interno, ¿verdad? Ya lo externo, pues ya podrán ser las sanciones o castigos que en algún momento se le vayan a aplicar al Estado miembro como tal. Pero el funcionario o empleado público, por el incumplimiento del deber que éste tenía como tal, a lo interno puede ser castigado de manera civil, de manera penal, de manera administrativa y de manera disciplinaria. Y las sanciones que tienen los funcionarios y empleados públicos son más drásticas que las que tienen cualquier ciudadano común y corriente, por decirlo así, cualquier ciudadano normal. La responsabilidad de carácter civil que tiene un funcionario o empleado público prescribe en un plazo de 20 años. Es como que en algún momento yo soy funcionario o empleado público y entrego el cargo hoy, 14 de febrero del 2026. No puedo decir que bueno, ¿verdad? Entregué el cargo, afortunadamente no hubo un señalamiento en mi contra, afortunadamente Contraloría General de Cuentas no fue a hacer ninguna fiscalización de manera internacional, de manera de mi jefe inmediato superior, del ministro, del presidente, no tuve ninguna clase de sanción. Afortunadamente hoy renuncio y me voy. No funciona así para el funcionario y empleado público. De conformidad con el artículo 155
Vamos a ver, miremoslo, 154. La responsabilidad civil. Miren ustedes en qué plazo prescribe. Alguien que me le dé lectura. No sé si están viendo la Constitución. ¿O qué les tengo proyectados? La Constitución, ¿verdad? Sí, la Constitución. La Leamos, por favor, responsabilidad, lo que subrayé. la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. De 20 años. No es aquello que yo, funcionario público, hoy 14 de febrero del 2026, día del cariño, de una vez renuncio, ¿verdad? Y que afortunadamente no tuve señalamiento alguno, me voy a mi casita y estoy libre. No. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos prescribe durante un plazo de 20 años. Es decir, que el Estado de Guatemala a mí me puede sancionar, a mí me puede castigar como funcionario público hasta el 13 de febrero del 2046. Ya el 15 de febrero del 2046, yo definitivamente ya soy un ciudadano libre, ¿verdad? Porque por más que el Estado de Guatemala me quiera hacer un señalamiento, yo le puedo decir, mire, usted tuvo 20 años para poder responsabilizarme de lo que dice que yo en algún momento realicé y no lo hizo, ¿verdad? Ya prescribió. Pero son 20 años. No es aquello de que un funcionario y empleado público, Alejandro Yamatei, yo ya me fui, ¿verdad? Y en algún momento, yo Jimmy Morales, yo ya no quiero saber de la presidencia, yo ya me fui. No, momento, usted todavía está dentro de los 20 años. El Estado de Guatemala le puede hacer señalamiento todavía y responsabilizarlo civilmente por su actuar durante el tiempo que usted estuvo como mandatario de la nación, ¿verdad? Y en el caso de la responsabilidad criminal, que viene siendo la responsabilidad penal, alguien que me le dé lectura acá, lo que estoy marcando, responsabilidad penal, criminal. La responsabilidad criminal se... ¿Eso dice, licenciado? Sí, sí, que es Sí, la responsabilidad penal, ¿verdad? Pero aquí lo mencionan como criminal, la responsabilidad sí, criminal. sí, por eso me llamó un poco la atención. Entonces, sí, Sí, es responsabilidad criminal, se extingue este caso ajá, por se el extingue, lapso de sí. doble tiempo señalado por la ley para la prescripción de pena. Imagínense, se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo Ujú. señalado por la ley para la prescripción de la pena. Si para un ciudadano común y corriente el haber cometido un hecho delictivo que prescribe en un plazo de 10 años, para el funcionario público le va a prescribir en un plazo de 20, ¿verdad? Sin dejar por un lado, como vuelvo otra vez a repetir, la responsabilidad disciplinaria y administrativamente que en algún momento se tiene. Porque no solamente de despedir al ministro de Gobernación por el acontecimiento que se dio ahí por el fallecimiento de 10 agentes de la Policía Nacional Civil y el desorden que se dieron en esos centros carcelarios. No solamente decir, mire, ministro de Gobernación, usted en algún momento queda destituido por su mal actuar. No, eso es una responsabilidad administrativa, ¿verdad? El despedirlo, pero eso no exime de la responsabilidad criminal, o sea, penal, o la responsabilidad civil que éste en algún momento pueda tener. Entonces, los funcionarios o empleados públicos que tengan que ver con aprobación o ratificación de un convenio o de un tratado internacional, si no actúan conforme a derecho, estos no solamente pueden ser sancionados a lo interno, sino que el Estado miembro, en este caso el Estado guatemalteco, puede ser en algún momento también castigado y sancionado de manera internacional por la Comisión Internacional por el incumplimiento del mismo. Por eso les decía que internamente, si no existe una normativa eh, interna, y si el Estado de Guatemala ratificó y aprobó un convenio o tratado internacional, tiene que readecuar su normativa. Y si sí existe, pues el tratado o convenio viene a respaldar, a reforzar o a secundar lo ya existente en el país guatemalteco. Así sería, Sergio.
Muy elocuente de su intervención, licenciado. Muchas gracias, le agradezco mucho. A Gracias ti por la pregunta. muy amable. Lourdes. Gracias, licenciado. Muy interesante. Yo sé que no es el tema, pero como soy empleado público, esta responsabilidad civil se trabaja a través de la Procuraduría General de la Nación por ser un juicio civil o, o cómo sería, o cómo se hace, o por la SAT o por la Contraloría General de Cuentas. No, eso lo hace a lo interno la misma institución que en algún momento sufrió el menoscabo, si así lo podemos decir, o el daño que en algún momento se pudo haber causado. Porque resulta de que el Estado de Guatemala es solidariamente responsable también con el funcionario o empleado público que en algún momento se tenga. Veamos el 155. Hágame favor de leerlo lo que tengo aquí subrayado. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Excelente. Lo que sucede está de que el Estado y la misma institución es solidariamente responsable. Entonces, lo que tiene que hacer la institución a la cual el trabajador o funcionario público pertenece es realizar las acciones pertinentes para poder en algún momento resarcir el daño en algún momento causado. Porque cuando se habla del derecho administrativo, se habla de lo que es la figura de la competencia y la jerarquía. Existen grados, existen peldaños y siempre va a haber un superior. Si yo en algún momento tengo un jefe, mi jefe va a tener una autoridad superior, va a tener un director. Este director va a tener una autoridad superior, va a tener un viceministro. Este viceministro va a tener una autoridad superior, el ministro. El ministro va a tener una autoridad superior que es el presidente de la República. O sea, siempre hay una jerarquía, siempre hay un grado de competencia y cada uno en algún momento tendrá que tener una responsabilidad en el caso de que éste no actúe. ¿Qué pasará si el presidente de la República no destituye? ¿Qué es lo que pasa si no sanciona? ¿Qué es lo que pasa si en algún momento no castiga al ministro de Gobernación por su actuar? La responsabilidad es solidaria también por parte de él. Y lo peor del caso que todo el organismo ejecutivo de manera solidaria es responsable por el actuar de los funcionarios. Por eso es de que a lo interno, en la administración pública existen trabajadores de confianza y existen funcionarios y empleados públicos, que hay una diferenciación entre cada uno de ellos, ¿verdad? Digamos, los funcionarios públicos son electos de manera popular, los empleados públicos, por dar un ejemplo, estos son nombrados, ¿verdad? A través de algún contrato. Los hay trabajadores de confianza, de los cuales las altas autoridades en algún momento los colocan en puestos claves por la misma confianza que en algún momento se les tiene, por esa responsabilidad que en algún momento se incurre. Cuando la situación es trascendental y va más allá de haber dañado solo a una institución estatal, o como estamos hablando acá en cuestiones de derechos humanos, si en algún momento transgrede más allá de las fronteras guatemaltecas, es el Estado de Guatemala como tal el que debe de resarcir el daño que en algún momento pudo haber sido causado. Pero esto dependerá del caso en concreto y dependerá de las jerarquías que en algún momento se encuentren. Por eso es de que se dice de que es solidariamente responsable el Estado o la institución estatal a quien sirva. Para que la institución no sea solidariamente responsable, entonces tendrá que accionar, tendrá que aplicar todas las medidas que en algún momento correctivas sean necesarias para poder en algún momento resarcir el daño causado. Yo, autoridad, tendré que denunciarte penalmente, ¿verdad? Ah, no, pero yo en algún momento, yo realicé las cosas porque en algún momento tú me las dijiste, porque sos mi jefe, yo estaba acatando una orden. La misma Constitución Política de la República de Guatemala regula que no podemos acatar órdenes que son ilegales, ¿verdad? Mira, agarrar esta autopatrulla y en algún momento quiero de que eh, traslades
a unas 20 personas a un meeting político que en algún momento vamos a llevar en el Parque Centenario. Haz que yo llevé a esta gente porque a mí mi jefe me dijo. No, para eso existe una ley de probidad de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Las órdenes que son ilegales, uno no debe de acatarlas del jefe, ¿verdad? Definitivamente hay una jerarquía, hay una responsabilidad, hay un respeto de la autoridad superior, pero la misma normativa regula de que las leyes, las em, ciertas situaciones, órdenes que en algún momento se le dan al empleado público, si son ilegales, definitivamente pues no deben de ser acatadas, con la intención de que la institución a la cual la persona pertenezca, pues no sea responsable solidariamente también del daño que en algún momento se causó. Esa sería la respuesta, Lourdes. Gracias. Solo tengo un comentario nada más. Entonces, ahí tendríamos que regresarnos al artículo 168 en su párrafo final, donde dice que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando éste o sus comisiones lo consideren necesarios. Al término de su función como funcionario del Estado, esto ya no le aplicaría, aunque sí le aplica lo del 156. Vamos a ver. El 168. Sí, esta tiene otra connotación. ¿Qué es lo que sucede? De que, ¿cómo lo puedo explicar? En el caso, porque este ya es puramente derecho administrativo. En el caso del derecho administrativo y en el caso de los organismos estatales existe una figura que se le denomina frenos y contrapesos. Cada uno de los organismos tiene un freno y tiene un contrapeso. Es decir, que el organismo ejecutivo tiene frenos contra el organismo legislativo y el organismo judicial y viceversa, ¿ve? Entre cada uno de los organismos. Este artículo va incursado en cuanto que el organismo legislativo, que está conformado por los diputados, le puede colocar un contrapeso al organismo ejecutivo. ¿Y cómo le puede colocar un contrapeso? No, mandando a llamar a los ministros y llevarles a cabo a ellos el conocido como juicio político o bien conocido como interpelación. Todos los funcionarios o empleados públicos estamos obligados a llegar al Congreso de la República cuando en algún momento se nos haga un citatorio. Todos los funcionarios y empleados públicos, todos. Aquí no hay jerarquía. Aquí no es que, es que van a llamarlo porque él es jefe, él es director, él en algún momento es coordinador, es supervisor. No. Cualquier funcionario o empleado público tiene que acatar un citatorio si el Congreso de la República en algún momento lo llama para algún caso específico. Sin embargo, en el caso de los ministros, ellos están obligados a acudir al Congreso de la República cuando éstes en algún momento les lleven a cabo un juicio político o bien conocido como interpelación. Que la figura del juicio político o interpelación es específicamente solo para los ministros. El Congreso de la República, a través de ese sistema de frenos y contrapesos, solo puede interpelar a los ministros. ¿Y por qué se llama sistema de frenos y contrapesos? Porque yo, congresista, yo formo parte del organismo legislativo, voy a interpelar, voy a preguntarle a determinado ministro qué es lo que está haciendo con el presupuesto, qué es la forma como está actuando, por qué no ha realizado determinadas cosas. Y si nosotros, congresistas, consideramos que no está actuando de manera correcta en beneficio del pueblo de Guatemala, yo le digo al presidente de la República, mire, presidente, hágame favor y me destituye a este ministro, ¿verdad? Porque yo como congresista puedo en algún momento llevar una fiscalización en el caso de los ministros. Y si no están funcionando, pedir al presidente de la República que en algún momento los quiten, ¿verdad? Pero eso es un sistema de interpelación, de juicio político, a diferencia de lo que es el citatorio que también regula y menciona ese artículo 168, que son figuras diferentes, ¿verdad? Que son propias del derecho administrativo. Gracias, ahí no bordes por tu. Espero en algún momento haberle dado respuesta a tu pregunta.
Y es que como el derecho, y en el caso de los derechos humanos, están intrínsecamente relacionados con el derecho administrativo, con el derecho constitucional, todo en algún momento tiene relación. Y gracias a ustedes ahí por las preguntas. Entonces les decía que una vez aprobado el convenio o tratado internacional debe ser ratificado. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde dice la aprobación? Ya que tenemos aquí la Constitución, veamos, ¿verdad? Entre otras atribuciones del Congreso de la República, aparte de decretar normas, debe de aprobarlas, ¿verdad? Y en el caso del presidente de la República, en su artículo 183, acá, en el 183, aparte del inciso G que dijimos que es el que presenta el proyecto de ley al Congreso de la República, también este presidente de la República tiene función en su inciso O, no solo de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, sino que ratificar, aquí está, ratificar y denunciar los tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Por eso les decía que son dos figuras distintas. Quien ratifica es el presidente de la República. Y el que en algún momento aprueba viene siendo el Congreso de la República. El Congreso de la República es el que aprueba los tratados o convenios internacionales. Una vez entonces ya aprobados y una vez ratificados, entonces ya el convenio internacional pasa a formar parte del derecho interno. Háganme favor de darle lectura al artículo 46 constitucional. Disculpen, es que quité ahorita la constitución de la pantalla. Artículo 46. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Excelente. Aceptados y ratificados. Aceptados es aprobado por el Congreso. Ratificados por el presidente, por el Ejecutivo. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Si se dan cuenta, un tratado y un convenio entra como una normativa de carácter ordinario, porque el Congreso de la República, para poder crear una ley interna, tiene que llevar a cabo todos esos pasos, como lo lleva a cabo el convenio y tratado internacional. Por eso es de que en las anteriores sesiones yo les he dicho de que un convenio o tratado internacional nunca puede ser superior a la Constitución. Lo que sí es de que en materia de derechos humanos está a la par de la Constitución. Y cualquier otro tratado o convenio internacional está por debajo de la Constitución, porque el artículo 46 es claro en cuanto a regular que es el derecho interno, ¿verdad? Y un convenio o un tratado tiene que ser ratificado para que en algún momento entre en nuestro país. ¿Y quién lo ratifica? El Congreso. Y el Congreso es el que crea las normas en nuestro país, es decir, las normas de carácter ordinario. En conclusión, un tratado o convenio entra como que si fuera una ley ordinaria, porque es el Congreso de la República el que en algún momento la tiene que decretar. Por eso es de que no puede ser superior a la normativa. Y muestra de ello de que la vez anterior le dimos lectura al artículo 100, ¿qué fue? 203, creo. 175, creo que le dimos, de la jerarquía constitucional. Y también le dimos lectura al artículo 204, en donde los tribunales de justicia deben, en toda resolución o sentencia, obligadamente atender el principio que la Constitución Política de la República va a prevalecer sobre cualquier ley o tratado. Porque ese ley o tratado, si bien es cierto, es internacional, pero para poder entrar al Estado guatemalteco a la norma, tiene que ser a través de la aprobación del Congreso, como que si fuera una normativa de derecho interno. Hablemos entonces del derecho interno. Así como hay derecho internacional que forma parte de las fuentes de los derechos humanos, así también hay un derecho interno.
Y el derecho interno pues está conformado por las normas constitucionales, por las normas ordinarias, normas reglamentarias que tiene un Estado. La famosa pirámide kelseniana, ¿verdad? En la Constitución y en la actual, la Constitución de 1985, se consagran los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos cívicos y políticos, que viene a formar esta Constitución entonces una fuente de derechos humanos, en el cual en la Constitución, pues ahí están consagrados esos derechos inherentes al ser humano en individuales, en sociales, económicos, cívicos y políticos. La constitución que tenemos, la actual, la de 1985, es una constitución desarrollada y una de las mejores constituciones que ha tenido el Estado guatemalteco, al igual que la constitución de 1945, que viene siendo constituciones posterior a la independencia que tuvo Guatemala en un 15 de septiembre de 1821. Es tan así de que estas constituciones, la constitución de 1985, puede incorporar dos clases de catálogos y declaraciones, es decir, los derechos individuales y los derechos sociales, incluyendo entre los derechos individuales lo que viene siendo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, y entre los derechos sociales por lo que viene siendo la educación, el derecho a familia, el derecho a seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la asistencia, al trabajo, entre otros, ¿verdad? De los cuales están en la Constitución Política de la República de Guatemala, regulados del artículo 3 al artículo 46, los derechos individuales, y del artículo 47 al artículo 139, los derechos sociales. Es tan así que nuestra Constitución actual, que ya data, en este año cumple 40 años, ha sido una de las mejores y solamente ha tenido una reforma en el año de 1993. En su preámbulo constitucional da a conocer lo siguiente, que la primacía para esa Constitución del 85 es la persona humana como sujeto y fin de un orden social, reconociendo a la familia como un génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y que el Estado va a ser el responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, y que ha sido impulsado con plena vigencia en los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, ¿verdad? Permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con absoluto apego al derecho. Según nuestro programa de estudio, aparte de la Constitución, que es un derecho interno del derecho internacional, también nos hace énfasis de lo que es la doctrina y la jurisprudencia como fuente de los derechos humanos. Y ustedes se preguntarán por qué la doctrina forma parte de la fuente de los derechos humanos. Fíjense ustedes de que la doctrina viene siendo todos aquellos libros, todos aquellos textos que los jurisconsultos e investigadores han escrito acerca de los derechos humanos. Por eso se dice que la doctrina es el conjunto de estudios, opiniones, teorías, reflexiones teóricas realizadas por juristas, académicos, expertos que interpretan y sistematizan las normas de derechos fundamentales. Aunque no es obligatorio por sí misma, actúa como fuente material o indirecta, guiando la interpretación judicial, la creación de leyes y la protección efectiva del derecho. Vuelvo otra vez al ejemplo del matrimonio del mismo género. Hay muchos jurisconsultos que pueden estar investigando, escribiendo acerca de las ventajas y desventajas que esto pueda tener a nuestro país. Supónganse de que varios jurisconsultos, después de sus investigaciones y después de haber realizado una comparación de derecho, o sea, derecho comparado, indiquen que para Guatemala sí es viable el matrimonio de personas del mismo género, pues yo creo que se les va a facilitar más a los legisladores, puesto que ya existe un estudio de personas versadas en lo científico para poder determinar
que sí es viable que en algún momento se pueda autorizar esto en Guatemala. Entonces la doctrina también es fuente del derecho, porque entonces ya hay personas que han estudiado un tema específico y que eso puede inspirar al legislador para poder tomar una decisión y poder crear una normativa. Y la jurisprudencia, que también viene siendo fuente del derecho, puesto que son los fallos contestes que la Corte de Constitucionalidad puede emitir. Cuando les digo fallos contestes, son fallos consecutivos. Y según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emiten 3 fallos consecutivos de asuntos similares, resolviéndolos de la misma forma, esto marca jurisprudencia. Y la jurisprudencia también viene siendo fuente de los derechos humanos. Pues hasta aquí prácticamente, jóvenes, estaríamos llegando a la sesión programada para el día 14 de febrero del 2026. Damos por concluida para que todavía tengan parte de la tarde para celebrar el Día del Cariño, del Amor y la Amistad. Pues cayó cabal el día de hoy, ¿verdad? Recibir la clase, recibir el curso, pero como bien dice el dicho, todo esfuerzo en su momento pues trae su recompensa, ¿verdad? Y ustedes en un tiempo no muy lejano, unos 4 años, pues ya van a estar ostentando sus títulos de abogados, abogadas y notarios, ¿verdad? Todo esfuerzo trae su recompensa y ese esfuerzo que hoy están realizando pues va a ser bien recompensado. Quiero preguntarles y proponerles algo. Por ahí algunos compañeros me han escrito y han dejado la inquietud de la cual pues quiero en algún momento someterlo a la democracia, a la libre democracia y que la mayoría en algún momento decida si sí o no. Varios compañeros me han escrito porque resulta que los otros grupos que en algún momento reciben clases también los días sábados, cuando yo termino el curso a la 1 de la tarde, me dicen, licenciado, ¿será que ya me puedo salir del curso? Es que fíjese que ya tengo que recibir la otra clase. Entonces ya me quedé con la inquietud y hay varios compañeros de ustedes que me han escrito y me han dicho de la posibilidad de poder recibir este curso empezando a la 1 de la tarde. Es decir, empezando a la 1 y terminándolo a las 2:30, en lugar de empezar a las 2 y terminar a los 3:30. Obviamente esto implica, ¿verdad?, de que ustedes pues no van a tener esa subhora de 1 a 2 para poder almorzar, porque si en algún momento pues decidimos tener la clase de 1 a 2:30, la ventaja sería de que a las 2:30 pues ustedes ya tendrían y ya estarían libres. Pero esto quiero meterlo a conocimiento y a votación de la mayoría, qué es lo que opinan al respecto. Es algo que compañeros de ustedes pues me sugirieron, pero no pude tomar la decisión por sí mismo, sino antes en algún momento consultarlo. No sé qué piensa la mayoría. ¿Seguimos siempre con el curso de 2 de la tarde a 3:30 o lo empezamos a la 1 y terminamos a las 2:30? Licenciado, yo a título personal, o sea, yo sí considero que estaría bien como que a la 1 como para darle corrido porque sí, aunque tengamos nuestra hora de almuerzo, a veces es como más, yo le hablo por mí, más pesado después de almorzar, seguir con la Retomar, ¿verdad? clase. Sí, entonces a mi punto sí estaría bien, o sea, yo sí estaría de acuerdo, aparte que yo siento que su persona es alguien que explica las cosas así, yo le doy de verdad muchas gracias y por la forma en la que usted da su clase porque realmente sí le entendemos, o al menos yo le digo, yo sí le entiendo muy bien todo lo que está dando. Entonces, para mí estaría perfecto darle corrido, pero no sé qué dicen los demás compañeritos. Apoyo esa moción yo, Lorena, también. Lick, buenas tardes. Yo también apoyo a la moción de empezar a la 1 de la tarde. Excelente, muy bien. ¿Alguna persona que no esté de acuerdo? Porque, pues, de ser así, consideraría que la mayoría, pues, está de acuerdo. Pero diría que empezamos Lick, antes, disculpe. terminamos antes, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, Lick, buenas tardes y Buenas buenas tardes tardes. a todos los compañeros. Pues sinceramente, pues en cuestión a cambiar el horario, pues si nos dan la opción de elegir, pues para mí parece perfecto. Pero si ya la universidad, si así lo permite también, ¿verdad? Porque ya que los horarios yo considero que fueron otorgadas y fueron asignadas por la universidad. Entonces, pero si no hay ningún inconveniente con eso, pues a lo que decidan los compañeros. Pues yo Gracias, Eric. de las dos formas estoy de acuerdo, Lick. Excelente, muchas gracias, Eric. Otra pregunta que quería hacerles, no sé si ustedes tienen un chat en WhatsApp. Me voy, Sí. Byron. No se va todavía. No sé quién es el administrador del chat, porque no me han... Regularmente Juan Carlos. Creo que es Juan Carlos. Carlos. Ujú. ¿Y Juan Carlos se encuentra ahorita? Juan Carlos acaba de salir de la clase porque tuvo una emergencia. Dice que se tuvo Bueno, que desconectar. Ujú. sí, pues. Lourdes, hágame el favor de compartirle mi número telefónico a Juan Carlos. Está bien, licenciado. Es el 54 Ajá, 72 ajá. 33 74. Muy bien. Ahorita se Para lo que, comunico. para que me agreguen entonces al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Esto lo voy a estar entonces reiterando por WhatsApp. Háganme favor ustedes también de oficializarlo, que entonces a partir de la otra semana el curso lo iniciamos a la 1 y le terminamos a las 2:30, ¿verdad? Para que en algún momento... Disculpen, pues, perdón por Excelente. interrumpirlos. sí, Yo escucho. tampoco estoy en el grupo de WhatsApp de este curso. No sé si podrían apoyarme agregándome, por favor. Voy a dejar mi número telefónico en el chat para que puedan agregarme. Gracias. De este curso creo que todavía no hay grupo, ¿verdad? No, todavía no. Entonces, ¿de qué curso es el grupo o cómo? Acaban de decir que tienen un grupo. Le pedimos a Juan Carlos de Creo que favor ha que de ser de las otras materias, creería, porque creo que sí hay un grupo de WhatsApp por materia. Sí, De es ser que en cada así, si tú materia se estás en el forma un grupo. grupo 6, que los Ok. compañeritos te hagan favor de agregarte a todos los grupos, ¿verdad? A todos los chats del grupo 6, ¿verdad? De todas las materias que Si, llevan. si gustan, envío un enlace de grupo de derechos humanos y podemos tener el grupo específico de curso. Gracias, Erickson. Gracias. Gracias, Erickson. Sí, entonces Sí, quédense Erickson, en gracias. línea para que todos se puedan agregar de una vez. Perdone, compañerita Lourdes. Sí, gracias, Erickson, muy amable. Mejor así para que así solo le digamos a Juan Carlos que se agregue. Ok. Gracias. Bueno, me envían entonces la invitación, compañeros. Pues un gusto haber estado con ustedes en esta tarde de Licenciado, sábado perdone, 14 eso de sería a febrero. partir del próximo sábado, ¿verdad? A partir del siguiente sábado. Claro que sí, Alexander. Así quedamos entonces de 1 a 2:30.